7:54 de la mañana, 12 grados la temperatura en Santa Fe. Tema espinoso, si lo hay, es la inflación y los números de la inflación concretamente, ¿no? De eso vamos a hablar con Agustín Vicio en esta mañana. ¿Cómo va, Agus? ¿Qué tal? haces, Chavo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Números que se conocieron en las últimas horas. Exactamente, sí. Los números de lo que habitualmente llamamos como la inflación, sí, el índice de precios al consumidor, que, bueno, bajó. Es un número duro, pero es relativo, porque los aumentos siguieron. Fue una inflación del 6% lo que tuvimos en el mes de abril y acumula ya en lo que va del año un 23,1%. Es decir, desde que comenzó el 2022 hasta esta parte, un aumento del 23% en los distintos precios. Vos decís bajó con respecto a lo que fue la inflación del mes pasado, claro, por ejemplo, que fue o el índice de precios al consumidor del mes pasado. 6,7 a 6. Bueno, Sí. es una baja que desde el gobierno incluso esperaban que sea mayor a lo que se estuvo registrando. Lamentablemente para todos los que vivimos en este país no fue así, y en lo que acumula ya a nivel interanual, es decir, desde marzo del 2021 hasta marzo del 2022, ya se registra una cifra que no se registraba desde hace más de 30 años, un 58% de suba, es decir, un número que nos veíamos desde el año 1992 aquí en nuestro país. Bueno, desde el gobierno, desde distintos espacios económicos, le dan distintos motivos a esta suba. Algunos dicen que tiene que ver mucho con lo que está pasando a nivel internacional, con el tema de la guerra y demás. Otros hablan de una inercia que está ocurriendo aquí en nuestro país. Bueno, diferentes factores, pero en fin, la inflación sigue alta aquí en nuestro país y se registró un 6% en lo que fue el mes pasado. Ahora, ¿qué fue lo que más aumentó? Bueno, Claro, quizás por rubros ahí. por rubros. Sí, a ver. Uno automáticamente tiende Sí. a pensar que estamos hablando de un supermercado, los alimentos y demás. Bueno, no, hay que decir que no. Que las prendas de vestir fueron los que más subió. Casi un 10%, 9,9% fue lo que aumentó en este rubro, que tiene que ver, según dicen, con la estacionalidad. Los cambios ya empiezan a verse en las vidrieras, el cambio de estación y demás. Bueno, eso puede atribuirse a lo que son las uvas. El segundo ítem, es decir, el segundo rubro que más creció fue restaurantes y hoteles. Un rubro que viene en mejora económica según lo estuvimos viendo con las notas que fuimos haciendo, el previaje y demás. Bueno, sin embargo, fue el rubro que tuvo una suba de un 7,3%. Y el tercero fue la salud, que se le atribuye esta suba a los aumentos autorizados por el gobierno nacional a, sobre todo, las prepagas. Esos fueron los tres ítems que superaron el promedio del 6% de la inflación que dio a conocer en el día de ayer el INDEC. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que uno tiende a pensar que es lo que más aumenta habitualmente, porque uno va habitualmente al súper, al kiosco, al almacén. Bueno, eso estuvo por debajo con un 5,9%, y en nuestra región, la pampeana, porque así lo divide el INDEC, fue la región en donde menos subió este ítem, es decir, el de los alimentos. Sin embargo, sigue estando en un 5,9, un número que podría considerarse quizás alto. Bueno. Ahora, ¿qué va a pasar el mes que viene o la próxima inflación? Bueno, hay que tener en cuenta que hace algunos días nada más, y lo vamos a conocer aquí en Buen Santa Fe, el aumento de la nafta. Bueno, eso te iba a preguntar. Te iba a hacer dos consultas. Primero, porque nombraste las prepagas. Sí. Ya está autorizado un aumento del 22%, dividido en 3 meses, en los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, de las prepagas también, que va a tener incidencia el mes que viene. Exacto. Y te iba a preguntar que en los primeros 4 rubros que tiraste no aparece el combustible. No, exacto. El transporte no está en un quinto lugar. Que hay que tener en cuenta que muy probablemente escale en las posiciones para el próximo índice, teniendo en cuenta que hace algunos días más se autorizó un 10% en aumento para combustibles. Hay que tener en cuenta, sí, que contabiliza el aumento del GNC, a lo que también fuimos hablando. Bueno, habrá que ver de qué manera repercute el último aumento de los combustibles. Eso por un lado. Ahora, llamativamente, y aunque por ahí uno no pueda creerlo, hay cosas que bajaron. ¿Cuáles? Bueno, particularmente las cuestiones que tienen que ver con la estacionalidad. Estamos hablando del tomate redondo, por ejemplo, según el INDEC, bajó un 25%, la lechuga bajó un 7,1% y el limón bajó un 15%. Esas fueron las frutas que quizás hicieron que no suba tanto de lo que suele considerarse como los alimentos, por una cuestión de estacionalidad, habla el INDEC. Ahora, ¿qué es lo que más subió? La harina de trigo 000, que escaló un 16,1%. ¿Qué es lo que más subió también?
el aceite de girasol un 13,5% y por último el pollo por kilogramo un 12,1%. Bueno, hay otras cosas que también subieron, pero esto es lo más destacable, así que un índice de inflación que terminó siendo un 6% por encima de lo que esperaban incluso algunos estudios económicos, algunos economistas, e incluso también lo que esperaba la expectativa que tenía el gobierno. Bueno, habrá que ver qué pasa el próximo mes en esta cuestión que está, me parece que dentro de lo que es seguridad, sí, en la agenda de todos y todos los argentinos como una de las preocupaciones máximas. Sí, no sé en cuántos países del mundo se está tan expectante de un número, de un porcentaje, como cuando se mira acá lo que es el índice de precios al consumidor, ¿no? Sí, la inflación en el mundo en general está siendo alta, pero no en los niveles que tenemos aquí en Argentina. En España hay inflación, en Estados Unidos también hay inflación, pero del 8% a nivel interanual, algo que aquí tenemos que prácticamente en un mes. Son economías diferentes, eso es verdad. Pero hay algo que está afectando, que fue lo que es la guerra de Ucrania-Rusia, también lo fuimos hablando, que infló aún más los números que tienen que ver con la inflación en Argentina. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días, si se toma o no alguna medida. Por lo pronto el Banco Central volvió a subir las tasas de interés, es decir, para que la gente pueda llegar a poner más dinero en los bancos y eso lo reditúe en un plazo fijo. Esa es una de las políticas que habitualmente se toma, lo tomó también Estados Unidos. Bueno, ¿tendrá un efecto? El tiempo irá. Gracias, Agus. Chao. Agustín Vicio con nosotros aquí a las 8 de la mañana, 1 minuto.